A ver si podemos empezar. Ok, perfecto. Bueno, muy bien. Estamos en... ¿Probaste ya para compartir? Sí, Sí, probé con Javier y sí, ok, probé perfecto. bien. ¿Y quieres? No, está bien, lo Está tengo. bien, ok, no, si está, ya probaste, ya está. Bueno, Sí. entonces vamos a comenzar la actividad. A ver, voy a hacer una conexión previa por las dudas. Mm. Bueno, buenos días, buenas tardes, dependiendo desde dónde nos estén viendo. Mi nombre es Alejandra López, de Facultad de Psicología, Universidad de la República, en Montevideo, Uruguay, e integrante del equipo organizador de este 9º Congreso Iberoamericano de Investigación Cualitativa en Salud. Es un enorme gusto para mí, un honor les diría, presentar esta primera conferencia, primera actividad académica, la conferencia inaugural de este congreso, y que sea la profesora Carmen de la Cuesta quien esté a cargo de ella. Antes de presentar a Carmen y presentar la conferencia que nos va a ofrecer en la jornada de hoy, quiero decirles lo siguiente. Tenemos una agenda muy apretada, muy intensa, y por lo tanto vamos a aplicarnos mucho a los tiempos que están previstos. Esto significa que vamos a comenzar, como ustedes ven, en horas, bien en hora, porque a las 10 es el plazo máximo que tenemos para cada una de las actividades. Tienen 1 hora aproximadamente de duración. En ese sentido, les quiero contar que vamos a tener la conferencia de la profesora de la Cuesta, que va a durar unos 35-40 minutos, y luego vamos a tener la posibilidad de que Carmen responda algunas preguntas o haga algunos comentarios sobre comentarios que ustedes nos hagan llegar a través del chat de la sesión Zoom. En mi papel de moderadora de esta actividad, lo que voy a hacer es ir recogiendo preguntas o comentarios para hacer una muy breve síntesis luego de la conferencia de Carmen de lo que surja en el chat. Así Carmen puede hacer algún comentario final de cierre de la actividad. Dicho esto, que es la dinámica de funcionamiento de las conferencias, voy a presentarles entonces a Carmen, quien nació en Madrid, España, y es profesora titular del Departamento de Psicología de la Salud de la Universidad de Alicante, también en España. Ha sido profesora en las facultades de Enfermería y de Salud Pública de la Universidad de Antioquia en Colombia entre 1994 y 2004, profesora visitante en distintas universidades de España, Colombia, Brasil, Portugal,
México y de la Universidad de Edge Hill en Inglaterra. Desde su inicio hasta el año pasado, formó parte de la comisión científica de los doctorados en enfermería de las universidades de Oporto y de Lisboa en Portugal. En la actualidad, Carmen es miembro del grupo Acompañamiento al Doctorado de la Universidad de Oporto. Forma parte del comité editorial y es revisora de las revistas Qualitative Health Research, Journal of Advanced Nursing, Global Nursing Research e Investigación y Educación en Enfermería. Es doctora por la Universidad de Liverpool, en Inglaterra. Autora de los libros Cuidado Artesanal, la invención ante la adversidad, del año 2004. Tomarse el amor en serio, contexto del embarazo en la adolescencia, del 2001. Mujeres y salud, un estudio cualitativo, del año 95. Coautora de Paradigmas y Diseños de la Investigación Cualitativa en Salud, del año 2003. Ha realizado diversos estudios de investigación cualitativa y revisiones sistemáticas en áreas de la salud pública y enfermería, publicados en revistas de difusión nacional e internacional. Su interés en la actualidad se centra en el cuidado familiar de personas dependientes y con condiciones crónicas, así como en la formación de investigadores cualitativos en salud. Para mí es un enorme gusto, les decía, presentarles entonces a Carmen, decirles que su conferencia se titula Las voces bajas, calidad, ética y alcance de los datos cualitativos. Así que Carmen, bienvenida y adelante con tu presentación. Muchísimas gracias, Alejandra. ¿Se ve todo bien? Buenos días, queridos colegas, amigos y amigas. Este es un reencuentro fruto del esfuerzo y la constancia del comité organizador y del comité científico. Gracias por no desistir y hacer posible este 9º Congreso Iberoamericano de Investigación Cualitativa en Salud. Mucho ha pasado y nos ha pasado desde el último encuentro en Florianópolis. La pandemia ha trastocado nuestras vidas de múltiples maneras. Quisiera, lo primero, proponeros un momento de silencio en memoria de los que faltan. Muchas gracias a los organizadores del Congreso por invitarme a realizar esta conferencia. Es todo un honor. Gracias a todos vosotros por estar aquí, conectados y dispuestos a escuchar. En estos minutos voy a compartir lecturas, reflexiones y experiencias. Espero que la tecnología me acompañe. Las voces bajas. Son las voces de los niños, las mujeres que hablan solas, los emigrantes, los muertos, los animales, las voces de los que no quieren dominar y se alimentan de palabras y cuentos. Se puede decir que los textos cualitativos albergan un conjunto de voces que, como si se tratasen de dibujos, pretenden sensibilizar y, por último, transformar a quienes las escuchan. Estas voces provienen de los participantes de los estudios, de nosotros mismos, los investigadores, y de otros que nos han precedido y que nos hablan desde la bibliografía. Nuestros estudios parten de lo vivido y al interpretarse expresan lo universal en lo particular, como los dibujos de Goya, que valiéndose de imágenes tomadas de la calle, expresó el dolor y la soledad y denunció hechos acaecidos durante la guerra.
que más de 200 años después aún nos estremecen y sobrecogen. Así, de manera semejante, cuidadosamente elegidas y sabiamente combinadas en los informes de investigación, ellas, las voces bajas, trasladan a quienes la leen a situaciones y experiencias, evocando imágenes potencialmente transformadoras. Carlos Castilla del Pino, psiquiatra español de los años 50, relata en sus memorias que le cambió la vida ver la resignación y la humillación de las familias de los enfermos que venían andando desde los pueblos y dormían en un banco de la calle, sobrecogidos por una enfermedad que no entendían, que les dolía y no sabían cómo arreglar. ¿Cómo es posible ver la resignación y la humillación? ¿Cómo un profesional de la salud se da cuenta del sufrimiento, la desorientación y la pena de unas personas? Yo creo que para ver la experiencia subjetiva es primero haberla escuchado. Por ello, entre todas las voces que conforman nuestros estudios, en esta conferencia me centro en las voces de los participantes, las voces bajas que no quieren dominar y que nos trasladan experiencias de resignación, superación o resistencia. Y justamente por ello hacen mella. Técnicamente hablaré de los datos cualitativos. Examinaré primero su naturaleza, algo a lo que se ha prestado poca atención. Y luego hablaré sobre la obtención de los datos. Finalizaré explorando el alcance de estos datos en el área de la salud. Entiendo la importancia de que quienes trabajan en el ámbito de la salud sean sensibles, como Castilla del Pino, para ver lo que no está visible al ojo desnudo. Opino que los sistemas de salud precisan de personas compasivas, personas sensibles al sufrimiento y dispuestas a aliviarlo. Estoy convencida de que esta sensibilización se produce al escuchar las voces bajas, es decir, al leer unos estudios que contienen auténticos datos cualitativos. Parto de las premisas de que sin unos datos de calidad no es posible que un estudio cumpla su objetivo transformador, de que sin unos datos obtenidos éticamente no hay legitimidad y por lo tanto el estudio es cuestionable. Calidad y ética son dos requisitos para que el potencial transformador de un estudio se exprese. Como investigadores e investigadoras cualitativas en salud, esta es nuestra mota. En mi opinión, la naturaleza de los datos cualitativos se ha dado por supuesto o ha prevalecido la definición de que un dato cualitativo es aquel que no es numérico. Por lo tanto, veo necesario explorar su particularidad, ya que la calidad de un estudio comienza por sus datos. Los datos cualitativos deben de reflejar la verdadera esencia de la investigación cualitativa, que es la de recoger la voz y la perspectiva de quienes participan de una experiencia. Charmas lo ilustra en el siguiente texto. Cristina sufre de enfermedades crónicas y de sus consecuencias que aumentan en espiral. Su estrés físico, su frustración y rabia por la vida que lleva, su tristeza, vergüenza y la incertidumbre, todo ello le causan sufrimiento. Cristina habla algo de dolor y mucho de lo difícil que hace su vida la discapacidad y la falta de dinero. En la investigación cualitativa en salud estudiamos cómo situaciones de salud y enfermedad afectan de manera cotidiana la vida de las personas
sabiendo que lo que captamos son representaciones de un mundo, el subjetivo, que no se puede capturar directamente. Los datos cualitativos, así, son experiencias interpretadas y simbolizadas a través de las palabras, por lo tanto están mediados. En la lengua inglesa, los datos obtenidos en los estudios de investigación se les denomina crudos. En castellano los llamamos brutos, pero los datos cualitativos no están ni crudos ni son brutos, ni mucho menos. Son ricos, en un sentido más bien de abundancia que gastronómico. Unos datos ricos son descriptivos, detallados y subjetivos. Presentan sentimientos, situaciones y acontecimientos concretos vividos en primera persona en situaciones determinadas, es decir, son específicos. Veamos un ejemplo. Laura, en una entrevista, habla de su enfermedad. Esta enfermedad sí que de verdad tiene consecuencias graves de decir, ya estoy limitada, ya no puedo tener más hijos. Y a lo mejor no hubiera tenido más, pero te han quitado la posibilidad de tenerlos. Es una tontería que luego lo piensas, pero sí, es así. En efecto, como mejor se expresa la calidad de los datos cualitativos es con el concepto de riqueza. Saber que buscamos datos ricos nos proporciona a los investigadores una brújula cuando salimos al campo, al encuentro de las personas. No sabemos exactamente qué es lo que buscamos, pero debemos de tener claro el aspecto que tienen los datos cualitativos de calidad. De otra manera, podemos vernos reuniendo información irrelevante, abstracta o dispersa. Estos datos ricos, de calidad, deben además estar focalizados y ser completos. La riqueza es, por tanto, en términos de variedad referida a un asunto, fenómeno o experiencia. A través de datos ricos hablamos de algo, no de todo, pero tampoco de nada. El ejemplo de los datos vivos que acabo de presentar dice poco por sí mismo. Claro, se han de relacionar con otros a fin de formar una categoría, tema o concepto. En este caso forman parte de una categoría denominada no ser la de antes, que emergió en un estudio sobre la experiencia de vivir con enfermedad renal crónica. Así pues, entramos ya en el terreno donde los datos se entrelazan con el análisis y dejamos de lado la idea que el dato cualitativo es sencillamente el dato vivo que una grabadora o un diario de campo o un documento recoge sin mayores problemas. Para explicar los conceptos de dato focalizado y dato completo, me voy a valer de una escena de la vida cotidiana representada en 1530 por el pintor flamenco Bruegel, titulada Juegos infantiles. De la misma manera que las palabras suscitan imágenes, las imágenes desencadenan palabras y sentimientos. Cuando miramos esta obra por primera vez, nos puede abrumar la cantidad de personajes, de detalles, de información. Deteniéndonos, nos damos cuenta de que, aunque variado, versa sobre algo concreto, que está focalizado en un tema y que está presentado de manera completa, que no es exhaustiva. Así, por ejemplo, podemos ver diversos tipos de juegos en los que varía el número de integrantes. Y donde participan también adultos. En su conjunto,
nos transmiten imágenes de niños jugando en la Europa del siglo XVI, así como la alegría que produce el juego. Focalizar los datos, técnicamente, entraña analizarlos a medida que los obtenemos. Psicológicamente, la focalización implica superar el miedo a que estemos perdiéndonos algo importante y renunciar a ser exhaustivos, sentimientos heredados del positivismo. Sé que renunciar no es fácil, pues significa desprenderse de unos datos que han sido obtenidos con gran esfuerzo, que intuimos valiosos. Pero hemos de elegir un camino, tomar una ruta o comprometernos con una idea. No renunciamos por nada, sino más bien para hacer posible el estudio. Si no lo hiciéramos, nos veremos desbordados o perdidos en los detalles. Debemos, por tanto, resistir la tentación de decir poco sobre muchas cosas. Pero lo cierto es que reunimos más datos de los que necesitamos. Una buena estrategia para darles uso es la de pensar en apartarlos para otro estudio o solo utilizarlos para completar y validar el tema en el cual se ha focalizado el estudio. Con esto no traicionamos a los participantes ni acallamos sus voces, cuestiones éticas, morales, que nos pueden inquietar. Al hilo de la focalización, una pregunta que me hacen repetidamente es: ¿cómo elegimos de entre todo el panorama que se nos abre con los datos, el asunto o la experiencia relevante? La respuesta es que elegimos de manera provisional y, sobre todo, sintonizándonos con la experiencia de los participantes. Todo ello con el fin de escoger lo sustancial a ella. Nuestra sensibilidad teórica y social, nuestra intuición y el haber pasado el tiempo suficiente en el campo vendrán a socorrernos. Lo sustancial de los datos llegará a nosotros solo después de un duro trabajo. Una vez focalizados los datos, estos deben de estar descritos de manera completa. Esto alude a dar cuenta de la mayor y significativa variedad alrededor del asunto, idea, tema o fenómeno elegido. Con las palabras construimos imágenes. Lo completo se refiere, en mi opinión, a transmitir una idea que capte el significado esencial, subjetivo, sin flecos. En términos técnicos, unos datos completos se refieren a la saturación, el recurso que nos indica que son suficientes para dar justa cuenta de una experiencia o fenómeno. No obstante, hay una tendencia a confundir la saturación con la redundancia de la información, que es la repetición de la información. Esto sucede cuando quien investiga pregunta lo mismo a todos los participantes del estudio. Claro, llegará un momento en que las respuestas se repitan sin añadir nada relevante. Cantidad y profundidad son dos conceptos que, en lo relativo a datos cualitativos, no pueden ir separados. En efecto, la mayor amenaza a la calidad de un estudio es la de unos datos insuficientes y superficiales. Esto llevará a un análisis obvio y simplista que no evocará nada ni transformará a nadie.
datos focalizados y completos hacen que categorías, temas o conceptos trasciendan lo específico y nos pongan en relación con lo universal. Pongamos un ejemplo. La categoría gobierno protector, que emergió en un estudio sobre embarazos de alto riesgo, la he podido utilizar de dos maneras. Una, para explicar datos en un estudio de personas con enfermedad renal crónica, y también para comprender la situación que me relataba una colega que tiene un hijo con diversidad funcional. Cuando en la conversación que tuve con ella le dije que lo que hacía cotidianamente en relación a su hijo era un gobierno protector, inmediatamente esta categoría resonó en su experiencia. En definitiva, unos datos focalizados y completos son ya unos datos interpretados. Elegimos de entre toda la información que disponemos lo que es dato para nuestro estudio. Y estas selecciones van cambiando a medida que el estudio se desarrolla. De cierta manera, nos unimos a las voces de los participantes, voces bajas que se han construido a medida que se han ido escuchando y contemplando. De esto me ocupo seguidamente. Está claro que los datos cualitativos no se recogen, estos no son productos acabados listos para ser retirado y que su calidad no depende de procedimientos técnicos. Los datos cualitativos se obtienen y su calidad va a depender de un proceso que es, a mi entender, un proceso social de relaciones e interacciones. Un investigador señaló con perspicacia que en el rol de investigador se busca el conocimiento, pero que se reza por sabiduría en las relaciones personales que hacen posible este conocimiento. Por ello, veo fundamental reconocer que obtener datos cualitativos de calidad está vinculado al investigador o investigadora, al contexto donde se lleva a cabo, así como a los participantes del estudio. Estos no son meros receptores de nuestras preguntas ni recipientes que contienen experiencias prestas a salir. Las relaciones que establecemos con los participantes, las preguntas que hacemos durante el trabajo de campo, los instrumentos que usamos y asuntos éticos van a ser cuestiones que condicionan la calidad de los datos. De manera que obtener datos cualitativos es un trabajo verdaderamente colaborativo. Como David Sudno lo ilustra en su estudio sobre la organización de la muerte en el hospital. He tratado de hacer amigos en cada una de las secciones del hospital para enterarme de ciertos aspectos reservados de las salas. A veces se me trató con verdadero entusiasmo y los empleados participaron también en mi investigación. Muchos internos del Hospital Conti, recientemente graduados y ansiosos por demostrarme su experiencia en el mundo de los hechos biofísicos, me dieron largas lecciones sobre la estructura del organismo humano, completadas con observaciones en vivo en las salas. Los mismos internos, en su afán de serme útiles en este sentido, más de una vez han insistido en que toque aquí, coloque su mano aquí, sienta esto. Así pues, los datos los obtenemos a través de las relaciones que establecemos con los participantes. Estas son unas relaciones de confianza que se van construyendo en el propio acto de obtener los datos.
En ellas se construye sentido sobre la experiencia y se negocia. Nada se impone. Asimismo, en la obtención de los datos manejamos impresiones como en cualquier encuentro social. De ahí el cuidado que ponemos en presentarnos a nosotros mismos y a nuestro aspecto. Sabemos que esto influirá en las relaciones y al final en la obtención de datos de calidad. Las personas hablan con nosotros porque les caemos bien o porque quieren ayudarnos. Nadie y nada les obliga. En el trabajo de campo, por lo tanto, adoptamos un estilo que invita a la revelación de información y a obtener relatos de profundidad subjetiva, donde cuestiones afectivas, tales como la empatía, comprensión, cuidado y sensibilidad, tienen un papel clave en la clase de datos que obtenemos. Las voces de los participantes en nuestros estudios son bajas, íntimas, emotivas y detalladas. Están motivadas por preguntas que las dan forma, preguntas que llevan implícita una manera de ver el mundo y que pueden impedir o facilitar que aflore la experiencia subjetiva. Por ejemplo, no es lo mismo preguntar a una persona con diversidad funcional sobre su problema de salud a preguntarla sobre los problemas a los que se enfrenta diariamente por vivir en un entorno no adaptado. Veamos en esta diapositiva dos maneras de preguntar sobre las dificultades cotidianas de personas con diversidad funcional. Como podemos imaginar, se construirán diferentes relatos según cómo se haga una pregunta u otra. En efecto, uno de los desafíos en la obtención de datos cualitativos es poder preguntar desde el punto de vista del interior sin aún conocerlo. Los etnógrafos saben bien de este dilema y por ello afirman que las preguntas hay que descubrirlas primero. De ahí que solo la empatía de quien investiga y su sensibilidad le permitirán llegar a niveles profundos de subjetividad y de revelación de hechos, situaciones y sentimientos. Nuestras primeras aproximaciones a la experiencia por revelar serán exploratorias y en el propio proceso de obtener los datos iremos tirando como de un hilo o siguiendo la pista de lo que nos parece significativo para acercarnos poco a poco a la experiencia subjetiva. Las respuestas a nuestras primeras preguntas se irán convirtiendo en nuevas preguntas, pero esto no es un acto mecánico, sino que requiere asombro y flexibilidad. Asombro al descubrir nuestros supuestos y flexibilidad para seguir sin interrumpir el hilo de un relato o de los acontecimientos. Es en estas interacciones donde los datos se construyen con los informantes de nuestros estudios. Hemos de estar atentos y ser analíticos. Nuestras preguntas darán forma al relato y nuestra escucha lo hará posible. Por lo tanto, ya queda de manifiesto que los medios para obtener los datos cualitativos son instrumentos en manos de quien investiga. No tienen vida propia. Por supuesto, el hábito no hace el monje. Precisamente, que usemos una guía para llevar a cabo una entrevista cualitativa no hace que ésta lo sea, como tampoco que hagamos un análisis de contenido de un texto
hace por sí mismo que revele significados. Esta idea Walcott nos lo muestra con sencillez cuando afirma: el etnógrafo añade algo que hace que el estudio sea etnográfico. El interaccionista simbólico o el fenomenólogo o la feminista añaden algo diferente a fin de tener un resultado diferente. Al lograrse por medio de relaciones de confianza y afectivas, la obtención de datos está atravesada por cuestiones éticas, que si no se las presta la debida atención, pueden ocasionar daño e invalidar un estudio. Aquí la reflexividad adquiere un carácter ético. Cuando estamos frente a frente con los participantes de nuestros estudios, escuchándolos, preguntándoles o acompañándolos en su rutina diaria de las menudas contingencias, como dice Goffman, comprobamos que tener la aprobación de un comité de ética no significa que los asuntos éticos se hayan superado o resuelto, ya que gran parte de las cuestiones éticas en la investigación cualitativa son emergentes. Así, Lipson nos habla de los dilemas a los que se enfrentó cuando, justamente por la confianza que había construido con los participantes de su estudio, que eran personas refugiadas, se pusieron en peligro al facilitarla cierta información. Gastaldo y McKeever ponen de relieve también la cuestión de cómo deshacer el vínculo con los participantes al finalizar el estudio, aunque no es raro que este vínculo permanezca después del estudio, como lo han expuesto varias investigadoras e investigadores. Las nuestras, creadas en el campo, no son unas relaciones de usar y tirar. Por su lado, se han señalado las múltiples posiciones que los investigadores pueden tener con los participantes: el de investigador, el de clínico, el de un miembro temporal de la familia y el de amigo. Esta multiplicidad desdibuja las nociones estáticas del papel de quien investiga y con ello las ambigüedades éticas y los dilemas morales que pueden surgir en el proceso de investigación. Debemos tener en cuenta que nuestras preguntas pueden causar estrés o recuerdos dolorosos a los participantes y que debemos saber parar a tiempo. Aunque nos permiten entrar en sus vidas, no debemos invadirlas. Los datos no se obtienen a toda costa. Su calidad debe de ser también ética. Al trasladar los datos al texto escrito, debemos cuidar de presentar las voces de los participantes de nuestros estudios de manera honorable. Las voces que reflejemos en los textos no deben de atentar contra su sentido de dignidad. Tenerlos presentes durante la escritura es una posición ética y moral que nos debe acompañar. La investigación cualitativa versa sobre una manera de ser y no de hacer. Es decir, hacemos lo que hacemos porque pensamos y sentimos de una manera determinada. Y esta debe ser ética y no técnica. Así, hoy en día, los enfoques a la obtención de datos deben de ser fundamentalmente empáticos, donde quien investiga se posiciona en favor de las personas o grupos que estudia, con la esperanza de poder usar los resultados para promover políticas sociales y mejorar sus condiciones de vida. Esto ya pone distancia con enfoques convencionales en los que el objetivo era sacar todo el jugo posible a los informantes o en reunir información objetiva para ser utilizada de manera neutral.
Desde el momento en que nos interesamos genuinamente por el punto de vista del interior, nuestros estudios desacomodan, desafían el status quo, contienen el germen de la transformación. Asunto que trato para finalizar esta conferencia. Llegados hasta aquí, nos preguntamos, ¿para qué tanto esfuerzo? Es justamente el alcance de los datos lo que lo justifica. Trabajamos para que en base a unos datos ricos, provenientes de las voces bajas, mejore la vida de las personas. Lina Massana, antropóloga cultural, lo expresa. Que nos expliquen los participantes lo que más puedan de la experiencia de la enfermedad para que nosotros podamos aprender de ello, analizarlo y elaborar propuestas que en honor a una antropología aplicada puedan ser llevadas a la práctica para mejorar la vida de los afectados. Precisamente, todo lo dicho sobre el tipo de dato que debemos de obtener y sobre el proceso de obtenerlos son verdaderamente medios para lograr una transformación que se puede dar desde el mismo momento en que los datos se producen. Está bien documentado el efecto terapéutico que tienen en los informantes las entrevistas, sobre todo las fenomenológicas, así como su impacto en nosotros los investigadores e investigadoras. Ser testigos, escuchar, comprender y aceptar la historia de vida de otro puede ser transformador. Los datos pueden, y cito, ayudar, permitir e incluso forzar a los investigadores a que miren más allá de sus prerrogativas y a que reconozcan de dónde proviene. La investigación-acción participativa y la investigación inclusiva en la que personas con discapacidades colaboran en el proyecto de investigación ha evidenciado de manera patente este efecto transformador. En la medida que interactuamos y empatizamos con los sujetos de nuestros estudios, nos sensibilizamos con sus vidas, preocupaciones y anhelos. Una vez que nosotros, como investigadores e investigadoras, hemos cambiado y documentado lo aprendido, esto puede llegar a otros. Claro, nuestros estudios, como nuestros datos, han de ser genuinos. Por su lado, la sociología de la salud o de la medicina viene documentando que el sistema de salud se ha convertido en una especie de burocracia biomédica que procesa pacientes con serios fallos tales como el de la violencia obstétrica y en general la deshumanización. Estudios cualitativos recientes señalan la discriminación que desde los servicios de salud se hace a colectivos vulnerables como las personas sin techo, las personas con discapacidad intelectual, los inmigrantes o las mujeres pobres, a quienes los profesionales ven como personas poco creíbles y de poco fiar. Las deficientes condiciones de los servicios públicos de salud, con recortes irresponsables de personal y medios, han quedado al descubierto durante esta pandemia, así como el efecto devastador que tienen en los trabajadores de la salud. Ante esto, ¿qué podemos hacer? Los datos verdaderamente cualitativos nos permiten componer un texto científico que persuada
y mueva conciencias, que traslade imágenes, palabras ante las cuales no se pueda ser indiferente. Unas voces bajas, bien articuladas y bien escuchadas puede que no cambien el mundo, pero sí intensifican la conciencia. Como dice el poeta, una conciencia más intensa sí puede actuar sobre las circunstancias. Creo que el desafío del siglo XXI en el ámbito de la salud es el de prestar atención a las voces bajas y actuar en consecuencia. Muchísimas gracias por vuestra atención. Querida Carmen, muchísimas gracias por esta fantástica presentación, acorde con lo que esperamos de este congreso, sensible, profunda, pausada, reflexiva. Muchas gracias. Tenemos, en estos 15 minutos que nos quedan, tenemos algunos comentarios en el chat que quiero compartirte, Carmen. Y bueno, que tengas unos minutos más para poder interactuar con los colegas y las colegas que están en sala. Bueno, José Carlos Suárez Herrera, desde Canarias, dice lo siguiente, Carmen. Dice, estimada Carmen, muchas gracias por esta excelente disertación. Con respecto a las voces bajas en el ámbito de la investigación cualitativa, encontramos aquellas que, como usted dice, importan mucho pero no quieren ser escuchadas y que además pueden tener muy poca influencia con respecto a la manera en la que implementamos nuestras investigaciones. Sin embargo, parece ser que también existen otras voces que deliberadamente permanecen en las sombras, aún teniendo una alta influencia, aunque no siempre positiva, en la manera en la que implementamos nuestras investigaciones. Hablo de instituciones tales como ciertas agencias privadas de financiación o las revistas académicas indexadas, cuyos intereses no siempre corresponden a los inicialmente nobles propósitos de la ciencia y de sus actores. ¿Qué opina usted de la fuerza de estas otras voces bajas en este momento, en este incremento considerable de la privatización de la investigación y de la incipiente comercialización de los resultados de nuestros trabajos en forma de artículos científicos publicados en plataformas de pago? Gracias nuevamente. Y Eva Abad dice lo siguiente: felicitaciones a la doctora Carmen de la Cuesta, enhorabuena Carmen, me resuenan todas las implicaciones éticas, sobre todo al salir del campo en mi experiencia en investigación-acción. Querría conocer su opinión sobre si algunos métodos o diseños son más sensibles a dicha salida y cómo podríamos solucionar dificultades en la salida al campo. Y finalmente, Leticia Robles Silva, la querida Leticia, que dice, un tema pertinente, el asunto de la calidad que atraviesa a todo el proceso de la investigación. Pero me parece que es un asunto crucial, me parece que un asunto crucial es que el término de calidad, entre comillas, es tan resbaladizo conceptualmente que a veces parece una polifonía de voces conceptuales. ¿Cómo avanzar en torno a la calidad? Pregunta Leticia. Estas son las preguntas que han llegado por un lado. Y bueno, muchísimos saludos, Carmen, quiero decirte, en el chat. Gente que te saluda de todos los lugares, tenemos varias personas en el chat. Y aquí Giselle también dice, y es la última que voy a tomar porque si no, no nos va a dar el tiempo en estos 10 minutos que quedan, son todas preguntas muy sustantivas. Dice si podrías hablar un poquito más, Carmen, sobre la cuestión de la diferencia entre superación y repetición. A ver si saturación, sí.
Sí, 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 saturación. A ver, un segundo que perdí el chat acá. Bueno, por ahora es eso, Carmen, y vale, hay muchas bien, más. Igualmente, en otro momento vamos a hacer lo vale, siguiente. Las preguntas que llegan por el chat, que no hay tiempo ahora para responder, se las vamos a hacer llegar a Carmen de todas maneras para que ella las tenga y en otros espacios del Congreso pueda ir compartiendo sus reflexiones. Gracias, Carmen. Adelante, tus últimos vale. 10 minutos. Muchísimas gracias por las preguntas y los comentarios. Son cuestiones, excepto la de saturación, que es un poquito más técnica, son cuestiones que ameritan paneles, debates de todos los investigadores cualitativos porque son cruciales. Respecto a esas agendas ocultas de entidades privadas, de financiación, de todo esto, pues yo siempre lo he visto como un toro que hay que torear, ¿sí? O como un partido de fútbol que hay que hacerle el movimiento de cintura para meter el gol. Yo me he encontrado y me he encontrado con eso desde hace mucho tiempo, incluso desde que hice mi estudio de maestría, hace muchos años. Ahí me encontré que mis resultados iban en contra de cosas gruesas. Yo ni lo sabía. Bueno, el tema es persistir, saberlo y buscar otro lado, y buscar por otro lado, no como los ríos, buscar otro cauce. Ser conscientes, no ser ingenuos, como muy bien apunta la persona que lo ha comentado, pero yo pienso que el que resiste gana, ¿sí? Entonces hay que persistir y no desistir. Los asuntos éticos que menciona Eva, un saludo cariñoso desde aquí. Yo, de lo que he leído, no creo que sea tanto una cuestión de que te facilite más. Lo que sí que puede ser, perdona, es que hay métodos que te lo van a poner más difícil, que es como la investigación-acción, ¿sí? Por la relación tan estrecha. Mientras que podemos decir que con las entrevistas, bueno, es menos, pero ni tanto. Creo que queda mucho en la pelota, la pelota queda en el tejado de quien investiga cómo maneja las relaciones sociales, si les da una continuidad, o sea, cómo administra eso. Y es un asunto de empatía, de sensibilidad, de tacto, a veces de equivocarse, de pedir disculpas, otras veces de poner límites y otras veces de correrlos. Es lo que yo te puedo decir y es lo que me ha pasado a mí en la vida, en mi vida personal como investigadora. Sí, me he equivocado a veces y otras veces lo he podido manejar y otras veces ha habido cosas que me han dejado que no esperaba, ¿no? Y bueno, se han podido resolver. Pero como he dicho, creo que hay más bien métodos que te lo ponen más difícil, que es el que tú has mencionado, y que creo que depende mucho de la capacidad de la investigadora. Leticia, un saludo cariñoso desde aquí. Lo de la calidad es otro gran tema. Se nos está llenando, y yo cada vez estoy más asustada, esto de listas de chequeo. Uno quiere ahora publicar en una revista internacional, te dicen que tiene que sujetarse, ajustarse a la lista correcta, que tiene 32 ítems. O sea, eso son cosas muy locas. Yo personalmente valoro mucho el efecto, el impacto o la evocación o la resonancia que tiene en mí los resultados de una investigación, más allá de asuntos de proceso técnico. Yo primo mucho el efecto de ese resultado, entendiendo que quien está leyendo el texto es una persona informada, bien de la clínica y formada, o bien que conoce el tema, ¿sí? Y si le resuena y le impacta en su subjetividad, más que en lo técnico, yo creo que se ha logrado un objetivo. Me acabo de acordar, pero es que es tremendo. Goffman, se dice de Goffman que mucho del impacto que él tuvo, y fijaros que el estudio que él hizo de internados, ¿sí? Fue fundamental para que se hiciera la reforma psiquiátrica en Estados Unidos, a Goffman le han atribuido mucho su retórica, su manera de escribir, más que los datos en sí. O sea, él era muy persuasivo y sabía decir muy bien las cosas. Entonces, para mí, la calidad tiene bastante que ver con eso. Pero, insisto, esto es un asunto de gran calado, Leticia, y crucial, sí, porque sin calidad no vamos a ningún lado.
Saturación y repetición para la compañera. La clave está en que la saturación va referida a la información, ¿sí?, alrededor de un concepto o un tema. Es decir, es un añadido teórico, no anecdótico, que tú haces al concepto, ¿sí? Si yo, por ejemplo, estoy con el concepto de gobierno protector, que es el ejemplo que he puesto ahí, y yo empiezo a tener una descripción de esa categoría, no sé, se describe que es pues ocuparse de las cosas de la casa, tener un manejo pues de las emociones, es decir, yo la empiezo a describir, llega un momento que me pregunto, ¿hay algo más que me falta? ¿Alguna información más sobre este tema? Salgo al campo para buscar esa información que me añada al concepto, ¿sí? Entonces, la saturación va en relación con una información alrededor de una idea, de un concepto, de un tema, de una categoría. En cambio, la redundancia de la información es dame más información sobre lo mismo. Espero haberlo aclarado. Gracias, Carmen, por el esfuerzo de responder en 7 minutos preguntas que, como tú dijiste al comienzo de este ida y vuelta, son para un seminario en sí mismo. Quiero decirte y decirles a quienes nos están viendo, quienes nos verán en los próximos días, que siguen reacciones en el chat, hay más intercambios, felicitaciones, alguna que otra pregunta, sobre todo una vinculada a la formación de los estudiantes, de los jóvenes investigadores, que es muy interesante también de construir respuestas sobre esto, a partir de las experiencias y de los retos que planteaba Carmen respecto a la investigación cualitativa y los datos cualitativos. Pero bueno, estamos en la hora de terminar, se nos viene la siguiente actividad a la cual, por cierto, invitamos a que se sumen y permanezcan en la sala Zoom. Por lo tanto, voy a dar cierre a esta conferencia, nuevamente agradecerle en nombre del Congreso, en nombre de todas y todos quienes están en sala y quienes nos verán, muchísimo, Carmen, por esta conferencia inaugural que, como decía, está al tono de nuestras expectativas de tener un Congreso reflexivo, dialogante, sensible, riguroso y basado en la mejor experiencia. Por lo cual, muchas gracias y bienvenidas, bienvenidos. Continuamos con la siguiente actividad, que es la presentación del libro. Fíjense, tenemos 2 libros que se presentan en la sesión que se viene. Así que esperamos contar con ustedes. Nos vemos en unos 2 minutos. Muchas gracias.